Que se acaba la semana. Marina, ¿cómo estás? Pues yo, de milagro, estoy llegando. Venga, que llegamos, no nos queda nada. Vamos a empezar rápido porque cuanto antes empecemos, antes acabaremos. Antes terminamos. Esto ya se sabe, que es la ley de la ciencia del tiempo, es así. Así funciona, la leyenda del tiempo. Ahora hablamos de eso. ¡Ey! ¡Ay! Pero es lo que hay que hacer. Uno, y a una furgoneta. Otro, a una furgoneta. Cazarlo y de vuelta para adentro. Es que ustedes tienen la piel muy fina y se ponen aquí todos a lloriquear. Hay que ir cazándolos uno a uno. Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, 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 y llevarlos de vuelta donde han venido. Hay que ir cazando, hay que pescar. ¿Acaso he puesto yo un corte de Jara y Sedal para empezar? No, ojalá. De hecho, ¿sigue Jara y Sedal? Es una pregunta que me Sí, sigue Jara y Sí, Sedal. ¿no? Pues no, amigos, esto es un corte que he rescatado del Hall of Fame del Oprobio de este verano. Es José María Figaredo, alias Frigodedo, por algunos, diputado y portavoz de Vox, apelando a que se vaya a cazar o pescar a inmigrantes en Ceuta uno por uno y devolverlos uno por uno. En España ya sabe que tenemos palabras para todo. Hombre, es que no es lo mismo hablar de jabalises, de perdices o incluso, yo digo, igual, a lo mejor está haciendo, o sea, hablando de Pokémon GO. No es lo mismo de esto que de personas, ¿no? Esto no es una montería. A las personas no se les caza. Bueno, a no ser que sean Terians, que en realidad no, porque ya se ha acabado la moda de los Terian. Ahora los jóvenes farmean aura. ¿Sabes esto? Sí, yo sí. Es que yo soy joven. Lo siento. ¿Tú farmeas chicos. aura? Hemos traído una joven para ver cómo... Ah, qué curioso, pues te pareces mucho a las personas. Bueno, cuando a Figaredo le dieron la oportunidad de corregir la palabra cazar, simplemente respondió que la gente tiene la piel muy fina, ¿no? Le hemos escuchado. Sí, muy fina. Y ha seguido utilizando el verbo cazar para hablar de esta crisis migratoria. Las alteraciones en el área del lenguaje son también frecuentes en el niño subnormal. No, hombre, tampoco hay Ya. que meterse con el sobrino de Rodrigo Rato, que no es plan. Corte bueno, ¿eh? Sí, de todas maneras, claro, las palabras de odio generan un espejo también en determinadas personas. Hace unas horas estaba Figaredo paseando por las calles de un pueblo de La Coruña y se encuentra con esta vecina. Fuera, postista. Vete a tomar por culo. Anormal. Bueno, esto Degenerado. es turismofobia, ¿no? A alto nivel. Bueno, claro, ha pasado algo de un tiempo a esta parte y esto, bueno, ya se ha analizado mucho, tampoco vengo aquí de advenedizo ni original, pero que es que la extrema derecha ha conseguido normalizar y neutralizar comentarios racistas, xenófobos, etcétera. Y que todo este tema se haya convertido casi en una conversación de ascensor. Tipo, ¿qué tal? Buenos días, ¿a dónde va? Al segundo. Muy bien. Parece que han bajado las temperaturas, ¿no? Se ha quedado buena tarde, ¿verdad? Concretamente una buena tarde como para salir a cazar moros. Y no pasa nada, es como conversación sí, de ascensor. Hace ese tiempo, exactamente. Hace tiempo, ¿no? A este tipo de comentario parece que se le está yendo la pátina de políticamente incorrecto, precisamente porque ahora también lo hacen los políticos. Bueno, hasta hace unos años, como que estas barbaridades solo se les permitía a un señor acodado en la barra de un bar bebiendo soberano y socialmente también a los humoristas. De hecho, yo hoy he hecho un trabajo de campo total, he cogido mi coche, me he desplazado a una gasolinera antigua perdida en La Mancha, ¿Qué dices? he cogido una cinta de casete de chistes de Arévalo, he repostado por 110 pesetas el litro y he pasado a MP3 uno de los chistes de la cinta de Arévalo. Escuchad. Una de las cosas que tiene, o de las ferias que tiene importante Valencia es la Feria del Mueble. Y el otro día pasaba yo precisamente por Balanza y viene un moro que había venido a la Feria del Mueble y dice: por favor, señor, ¿usted de Valencia? Digo, sí, señor. Mira, que he venido a la Feria del Mueble, ¿sabes? Y yo quería preguntar un hotel bueno de muchas estrellas para dormir, si es posible. Digo, pues sí, mire usted, vaya usted por esa calle, verá usted un hotel Rey Don Jaime. Me cago en tu puta madre, Rey Don Jaime. Bueno, como veis, No lo entiendo. Yo tampoco. No lo he Pues pillado. el rey Don Jaime fue quien Ah, devolvió vale. a España, Valencia y tal. Se lo Claro. quitó a los moros, vamos. Amor, sí, He cogido moro está un chiste que si lo pillas puede ser hasta gracioso, no, porque es blanco, Sí, es bastante tal, pero claro, la xenofobia estaba dentro de la comedia precisamente porque sabíamos que era xenofobia. Ahora ya esto ha pasado a otro plano Ya. donde estas cosas las dice una persona con camisa del ganso y hay premisa pero no hay remate. Ya. Entonces, falta el bombo y los ¿Dónde está? platillos. Claro. No existe intención cómica.
Bueno, evidentemente los políticos no se han inventado el racismo, pero le han quitado como ese filtro Valencia que tenía y ya no hablamos de deportar, hablamos de cazar, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora es que los cómicos más hardcore que te puedes echar a la cara, como Ricky Gervais o David Suárez, es que es gente educada. Claro. Que habla cabal, ¿no? Bueno, hay múltiples ejemplos de racistadas que se pueden poner no solo en España, del resto del mundo. Bueno, para esto Donald Trump es el Eugenio de los xenófobos, ¿no? ¿Saben aquel que diu que los haitianos comen gatos y que los hispanos son narcos? Total. Le ponen un poco de ice en el cubata y ya está, es todo naranja, ¿no? Bueno, esta semana ha habido más ejemplos, por ejemplo en Portugal, donde la Fiscalía ha presentado cargos contra el alcalde ultraderechista de Albufeira, que es del partido Chega, que ha tenido comentarios muy de gitanófobo. Siempre casando bromas, de buen humor, alegre. No en plan Arébola o no en plan Robert Bodegas. Riu Cristina, que se llama así, en mitad de un pleno, dijo que no le iba a dar ayudas públicas a un grupo de ciudadanos locales pertenecientes a una minoría étnica, o sea, gitanos, alegando que no pagaban impuestos. Pero es que tiene más. Mas fui abordado por uma pessoa de etnia cigana a vender-me droga. A venda da droga que me incomodou ou o facto de ser de etnia cigana? O que me incomodou foi as duas coisas. Decía aquí en la tele, el otro día me abordó un gitano y me vendió droga. Y le preguntan, ¿pero qué le molestó? ¿Que le vendiera droga o que fuera gitano? Y dice, las dos cosas. Me molesta que un gitano. Claro. Me molesta que un gitano. ya. Bueno, y hay muchos más comentarios, no solo de él. Por ejemplo, un ministro en Hungría que ha dicho que los gitanos deberían de dedicarse a limpiar los baños de los trenes. Tan ancho, ¿no? Y bueno, hay muchos otros que han conseguido abaratar el término racista y que ya no haga falta ni siquiera decir no soy racista, pero... Ahora es, soy racista y siguiente pregunta. Sí. O sea, esto está tan normalizado ya como el código QR. Total. Por favor, desplacemos ya el código QR, también te digo. Bueno, y hablando de polémicas, Kanye West. Kanye West, famoso por elogiar a Hitler, ser antisemita, negar la esclavitud negra, básicamente ir acompañado siempre de un bidón de gasolina y un mechero, es conocido por esto. Bueno, pues se va a convertir en la mayor estrella occidental en actuar en Rusia desde la invasión de Ucrania. 2 conciertos en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Ha pensado... Yo veo nicho de mercado aquí, voy a por ello, ¿no? Vamos. Ha conseguido Kanye West algo muy destacable, que es más preocupante el país donde actúa que él mismo, ¿sabes? No es tan fácil. Le ha dado la vuelta a esto, Sí, ¿no? sí. Recordemos que en Europa hay varios países que han cancelado sus conciertos, no así España, porque vino aquí a Madrid. O sea, es como Morrissey, pero al revés. Morrissey se autocancela a sí mismo, aquí lo cancelamos, ¿no? Bueno, pues nada, después de Rusia yo creo que ya solo lo siguiente es actuar en Eurovisión. Kanye West. Ahí se lo dejo a la UR. Oye, pues molaría mucho. Pues nada, tío, gracias y adiós. ¿Queréis quedaros un rato para hablar de alguien que se ha ido? Sí. Venga. Sé por dónde vas. Venga, un día más este verano efímero que tiene, que es una especie de... Todos los veranos son un poco de despedidas, tienen ese punto de despedidas, pero en este caso más todavía. Y nos despedimos de otro grande, en este caso un revolucionario del flamenco, por tanto, de la música. Ha muerto el productor Ricardo Pachón. Y por segunda vez este verano tenemos que llamar de urgencia al maestro en sentido literal, profe, en realidad. Dani Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí andamos, la verdad que un verano un poco raro. Sí, ¿no? Que nos llamamos para estas cosas siempre, ¿verdad? Sí, y, bueno, en este caso te toca más, ¿no? Que con Pepe Bichula había un estudio y un conocimiento, pero con Ricardo estamos más cerca. Sí, a Ricardo lo traté bastante en los últimos años, sobre todo, porque estuve trabajando con él en una historia que hicimos para un documental sobre Camarón. Y a partir de ahí sí que hablamos bastante y me encantaba escucharlo porque además, tío, es increíble la parsimonia que tenía y la manera de entender todo esto que le había pasado. Era increíble. Y también hablábamos mucho de flamenco y sobre todo de una cosa que no sé si mucha gente sabe, que es que el tipo tiene una colección de grabaciones de campo, que muchas de ellas eran suyas, pero muchas otras eran heredadas de un matrimonio americano de la base de Morón, que era su ojito derecho, ese legado que tiene, ese archivo de grabaciones de campo de los más grandes, ¿no? De gente que se iba con Diego del Gastor a grabar a Fernanda y Bernarda a un bautizo en Utrera, no sé, hablamos de cosas muy locas, de
grabaciones de cuartos de cabales, vamos, donde estaba Antonio Mairena, o estaba Juan Talega, o estaban los más grandes. Madre mía. Y eso lo tenía él y estaba muy preocupado porque no sabía muy bien qué iba a pasar con ese archivo. Este es un gran problema que tenemos aquí en muchos sitios donde se atesoran grandes archivos de manera de familiares, etcétera, etcétera, y luego uno nunca sabe muy bien qué institución va a poder hacerse cargo de eso con garantías de que sea disfrutable para todo el mundo. Entonces esa era una de las últimas grandes preocupaciones que tenía Ricardo. Pues Dani, esto nos da para otra cosa que no es una entrevista, pero el tío de Juanito Valderrama, que es un flamencólogo así, que también tenía muchas grabaciones, se las trajo algunas al archivo de Radio Televisión Española, que hay una parte tenía cosas de pizarra y cosas estas con micro perforadas y eso, que a lo mejor igual podemos hacer. Pero venga, no nos vayamos por la parte del archivo, pero cuéntanos un poco la relevancia. Todos sabemos que revolucionó el flamenco, que la leyenda del tiempo descubrió ese otro camarón, pero ¿qué aportó él? ¿Cómo su personaje que hizo en la peli? Vamos a ver, Ricardo es que era un personaje muy interesante, porque Ricardo es esta persona que en realidad se encuentra con el flamenco un poco de casualidad. Bueno, como tantos otros, ¿no? Flamenco, ya sabéis en que en los años 60 y 70 está en otro lado, está en otro sitio. Está en los tablaos. Claro. ¿Os acordáis de esto, no? Que lo hablamos. Está en los tablaos en Madrid, está en las grabaciones también, que era la época dorada de todos estos grandes cantadores y cantadoras. Pues imaginarse, ¿no? Tenemos a La Paquera, tenemos ahí a Terremoto, ¿sabes? Tenemos empieza Camarón también a resurgir, ¿no? Toda esta gente, ¿no? Y de repente en Sevilla, pues existe un tipo que es un chaval así jovencito, que tiene una formación de música, más bien de música clásica, que le gusta muchísimo la música, y que, bueno, un colega de la universidad de repente se queda una grabación a terminar de una gente que hace flamenco, entre los que está Manuel Molina, y al final esa grabación la termina haciendo Ricardo Pachón. Conoce a Manuel Molina y de esta relación, de repente, conoce a toda esta gente que eran pues unos hippies, otros eran flamencos y tal, que se llamaban Smash, ¿vale? Entonces, con los Smash, se apunta al carro, suben a Playa d'Aro, a la Costa Brava, graban allí, no sé cuánto, tal, y a partir de ahí es que no es que sea una cuestión, es que surge en Sevilla una especie como de escena donde se viene mezclando todo lo que es lo tradicional con puntos de vista más novedosos, una especie de contracultura. Él le llamaba como la primavera lisérgica sevillana, le llamaba él. No sé por qué. Pero bueno, la historia de Pachón está muy relacionada con toda esta gente que empezaron a echarle poca vergüenza a lo del flamenco y a interesarse también por otras músicas. Piensa que en esa época también llega por Sevilla Kiko Veneno. Piensa que también estaban pues los hermanos Amador, por ahí, y sobre todo Loli Manuel. La apertura mental que tenía Manuel Molina también es importantísima. Entonces, en este caldo de cultivo, Ricardo al final estaba ahí y él va proponiendo también, porque son pandillas, y se van haciendo discos, y a partir de ahí surgen un mogollón de discos interesantísimos, importantísimos, del cual quizá la punta de lanza es La Leyenda del Tiempo, pero no dejemos de pensar en Alameda, no dejemos de pensar en los propios Smash, no dejemos de pensar en lo que es Veneno, el choque frontal entre un señor de Figueras y dos gitanos de San Pablo, bueno, y después de las 3.000 viviendas, y lo que supone todo este mare magnum también, bueno, Loli Manuel, que son quizás los primeros en que el flamenco de ellos pasa a ser una cosa como mucho más poética y mucho más lisérgica, como hippie, ¿sabes? Estas letras, ¿no? Y esa manera de tal, y de repente ahí surge pues toda una escena. Y la escena esa, sin Pachón, ya te digo de ti que no tira. Claro, pero y es verdad que Pachón y Molina tienen choques así, no sé si tienen también que ver con la intensidad de esos años o artísticamente hay diferencias. Hombre, ahí hay de todo. Imaginaros también que yo creo que Manuel es una persona un poco bastante ingobernable en ese sentido. Y también muy... Yo creo que Manuel era un tipo que también quizá quería ser también muy dueño de sus creaciones, ¿sabes? Entonces, claro, ahí había dos patrones, ¿no? Dice, donde hay patrones no manda bernero. Pues ahí había dos patrones porque Ricardo también. Y quizá un Camarón era una persona que era menos dueño de sus propios productos. Por suerte o por desgracia, porque sí que y entonces se dejó mucho llevar por
por la figura de Ricardo, y yo creo que también se le debe a Ricardo también, eso es incontestable, llevar a Camarón de ser un cantado flamenco a llevarlo a ser una puerta, una ventana por la que mucha gente se ha asomado al flamenco. Claro, que eso es vital. Claro, o sea, uno no puede llegar a Black Flag sin escuchar Green Day, ¿sabes? Pues, claro, no. Y es una época de productores muy interesante, ¿no? Hoy yo creo que se hace de otra manera. No sé si habrá casos y casos, pero desde luego el nivel de poder y de timón que tenían los productores era la leche. Y el poco control que tenían sobre su arte los artistas también era para hablar un rato, ¿no? Y también yo creo que en el caso de Ricardo Pachón, yo creo que eran gente que les gustaba jugar. Eran jugones. Eran gente que no tenía miedo. Eso es muy importante. Hoy en día somos muy conservadores a la hora de hacer cualquier tipo de creación. Tenemos mucho miedo a qué dirán. Y yo creo que ahí tenían asegurado que no tenían nada que perder, salvo sus cadenas, ¿no? Como decía Marx. En ese sentido, yo creo que ahí Ricardo decía, bueno, ¿qué le vamos a meter? Una flauta travesera, no sé qué, le vamos a meter una batería, el teclado de Marinelli en La leyenda del tiempo. Pero ¿qué van a decir los flamencos? Pero si esto ni siquiera les va a gustar. Da igual, estaban ahí los de Juntera, estaban los de Alameda, estaba Kiko Veneno por allí que lanzaban muchas ideas, no solamente a nivel de canciones, sino también ideas, letras de La leyenda del tiempo, muchas son por influencia hippie de Kiko Veneno, ¿no? Pienso en La bulería está viejo mundo, por ejemplo, que es un poeta sufí persa. Entonces, claro, ahí hay un montón de gente metiendo cosas ahí y Pachón incluso, y decir también que Camarón, todos les parecía estupendo. Porque todos querían jugar, todos querían mezclarse, todos querían hacer algo distinto. Porque había unas inquietudes en esa época que no existían antes y que se estaban recogiendo. El flamenco ya no solo era flamenco, sino que el flamenco, como siempre vengo defendiendo, es un género musical. En este caso se estaba juntando con los hippies, con los trippies, con los porros, con los bocadillos de chorizo y con las litronas, ¿sabes? Eso estaba ahí. Y entonces al final lo importante es que alguien supo plasmar eso en los discos. Pues ahí nos vamos a quedar con ese Ricardo Pachón y con ese archivo que Dani Llamas va a tener que gestionar como albacea el resto de su vida. Importantísimo también, Anto, la relación con Camarón es maravillosa. ¿Sí? Porque Ricardo fue el que me dio la visión esta de decir, me dijo, ¿tú te has dado cuenta que para que Camarón en realidad se ha convertido en un príncipe para los gitanos de España? Yo sí, él no quería para nada, pero que Camarón se ha convertido como para un... otra cosa importante de Pachón es que siempre trabajó con muchos artistas de etnia gitana y es uno de los grandes valedores de la cultura gitana en España, ha sido Ricardo Pachón, eso también tengo que decirlo. Y por otro lado, que Camarón se convierte directamente en una deidad. Yeah. A Camarón la gente empieza, a partir de que empieza a trabajar con Pachón y se convierte, digamos, en algo mucho más allá de un cantador de flamenco, la gente le acerca a los niños para que los unja con su mano, ¿entiendes? Algo que Camarón le aterrorizaba, ¿sabes? Claro. Y todo eso me lo cuenta Ricardo, y es muy interesante toda esa visión que me hizo ver también de Camarón. En fin, Ricardo Pachón, vamos a poner producciones suyas, canciones suyas durante todo el programa, desde Smash, Camarón, Loli Manuel, Pata Negra, por supuesto, Kiko Veneno, o sea que la música invita a Ricardo o recordamos a homenaje a Ricardo Pachón. Dani, espero no llamarte más este verano, pero bueno, si... No, llámame para otra cosa, llámame otra para quedar, para tomarnos un cafelito. Sí, o para que nazca el siguiente Camarón, cuando nazca ahí en el portal de Belén. Seguro, eso seguro que sí. Venga, tío, un abrazo, chao. Venga, un beso, chao. ¡Ole! Érase una vez una mariposa blanca que era la reina todas las mariposas del alba. Se posaba en los jardines sobre las flores más bellas y le susurraba historia al clavel y a la violeta. Feliz la mariposilla
primavera. Y sobre un jazmín en flor aprisionó a nuestra reina, la clavó con alfileres. Sobre cartulina negra y la llevó a su museo de breve belleza muerta. Las mariposas del alba lloraban por las flores. Sobre un clavel se posó una mariposa blanca y el clavel se molestó. Blanca la mariposa y rojo el clavel, rojo como los labios. Yo sé. Pues ahí tenéis el trocito de Loli Manuel con ese mariposa blanca que, bueno, pues igual ya lo descubristeis en su momento. Si no, si Loli Manuel todavía está ahí en pendientes, pues igual es el momento de darle al play. Queda a gusto y también, bueno, pues durante todo este programa vamos a ver un poco eso que, claro, visto desde nuestro momento. ¿Quieres que baile? ¿Quieres que lo haga de otra manera? Visto desde este momento nos suena a flamenco clásico, cuando en realidad era un flamenco revolucionario para los flamencos de la época. Pero en fin, nos toca hablar con, ya sabéis, con mi favo, mi ojito derecho, mi deidad a la que rindo culto, el cerebro más resplandeciente y brillante de este verano, que es Aida González Rossi. Aida, ¿cómo estás? Hola, muy buena. ¿Soy tu ojito derecho? Eres mi ojito izquierdo, si quieres, muy porque yo me quedo con Ciudadanos. Yo me quedo con el centro. Que, a ver, 20 hemos tenido, Pokémon, Los Simpsons, un videojuego que no me acuerdo cómo se llamaba. Dark Ages. Dark Ages, que a veces se lo estaba contando a alguien y quedaba fatal. Porque decía, es que era un juego tal, y me decía, ¿pero cómo se llama? Y yo qué sé. En fin, hoy que toca, hoy es, a ver, ¿por dónde sales? Hoy vamos a hablar sobre fanfiction, que es una cosa que me apasiona. No sé si tú pilotas ahí. No piloto nada. Bueno, no hay ni en ningún lado. Hay toda una tradición en Internet, y fuera de Internet también, pero en este caso me lo voy a llevar allí, de relatos o libros enteros escritos por fans de cosas, usando esos universos para otros fans, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Crepúsculo, pues voy a escribir un libro en el que use los personajes de Crepúsculo. Hay 1000 millones de variaciones, pues a lo mejor puedo usar solo el universo, puedo usar solo a los personajes, puedo usar a un personaje y transformarlo todo, pero la esencia es relatos escritos para fans por fans. Y no están publicados por la vía oficial, es decir, es una fan que dice, venga, en mi club de fans os paso esto que he hecho con los personajes de Crepúsculo. Hay plataformas, por ejemplo, la más famosa cuando yo era adolescente, creo que ya no existe, era fanfiction.net, y hay todo un archivo, de hecho creo que se está generando mucho archivo, ¿no?, de fanfiction antiguos, porque es como todo un conocimiento que quedó en Internet y que puede morir en Internet, y sí que ha habido casos de fanfics que han pasado a la industria editorial. Por ejemplo, 50 sombras de Grey fue originalmente un fanfic de Crepúsculo. ¿Onda? Sí, pues la editorial que lo publicó leyó el fanfic, le interesó, le pidió a la autora que cambiara los nombres de los personajes y un par de detalles para no incurrir en problemas legales, y se publicó 50 sombras de Grey. Pero no, y le quitó un poco la parte de Hombre Lobo y eso, ¿no? Claro, porque lo que hizo la autora fue coger la dinámica entre los personajes y la personalidad de los protagonistas y llevarla a otro universo, que en este caso, pues, el universo del BDSM. Anda la madre. Sí. Madre mía, vale. Jo, pues no, ya me molesta, pero en esta sección ya veréis que todo el rato estoy diciendo, qué interesante. Pero es así, qué interesante, claro. Un mundo reconstruido por los fans que siempre los hemos visto un poco como lo que sobra, ¿no? Como una especie de moscas que están alrededor de las cosas que te dicen si algo vende más o vende menos, pero siempre les hemos despreciado un poco cuando en realidad son un universo de conocimiento rizomático, digamos, ¿no? Totalmente. Además, hay algo que a mí me parece muy interesante que tiene que ver con la apropiación, ¿no? Es decir, la mayoría de autoras de fanfic son chicas adolescentes que cogen de forma súper osada una obra que no les pertenece y se la llevan a
pues un poco a su universo, no en el sentido de, pues me lo llevo yo a Granadilla de Abona, a mi pueblo, Bueno. pero en el sentido de, a lo mejor yo estoy descubriendo que soy pues bisexual y me llevo esta obra a esa duda que tengo, haciendo que dos personajes que no se han liado en los libros pues Claro. se líen, ¿no? Y me creo ahí como mi propia historia. Además es algo que ha generado como muchísima comunidad. Claro. Y si te pones a investigar es apasionante, la verdad. Claro, y estábamos hablando ahora de Ricardo Pachón y de cómo él revoluciona el flamenco traicionando un poco la esencia del flamenco. Me imagino que pasará lo mismo, ¿no? Que habrá ortodoxos y otros que digan, venga, vale, vamos a hacerlo así. Ahora Mortadelo y Filemón se acuestan entre sí. Pues perfecto. Totalmente, 100%. Ya ves que yo me lo llevo a mi universo, que queda, Mortadelo y Filemón. queda totalmente fuera de lugar, pero vamos, lo que te gusta del mundo pop. Estoy segurísima de que hay fanfiction de Mortadelo y Filemón a tope. ¿Sí? O sea, luego buscamos, pero creo que sí. Vale. Y justo precisamente por lo que dices de ser más o menos ortodoxo, lo que traigo hoy es como un término que se usa dentro del mundo fanfiction, que es el término Merisú. Se usa para nombrar cierta forma de construir personajes en el fanfiction, sobre todo personajes femeninos. Hay un equivalente masculino que es Gary Stu, pero se suele usar para, porque como te decía, la mayoría de autoras de fanfiction son chicas adolescentes, se suele usar para protagonistas femeninas y para nombrar a cierto tipo de protagonista que lo hace todo bien todo el tiempo, es moralmente intachable, todo el mundo se enamora de ella. Y el universo parece orbitar un poco a su alrededor. ¿Cómo se llama? ¿Merisú? Merisú. Merisú. Viene de un relato que se publicó hace un par de décadas en un fanzine. La autora se llama Paula Smith. El relato es una especie de fanfic de Star Trek, en el que una protagonista llamada Merisú, una niña de 15 años, aparece en el universo de Star Trek. Todos los personajes se enamoran de ella en cuanto aparece. Salva la misión abriendo una celda con una horquilla y al final muere y todo el universo llora por ella. Lo describe así. Este relato es satírico. Y precisamente por eso se coge el término, ¿no? Porque ella fue quizá una de las primeras personas que señalaron que eso era problemático. Y ahora mismo, de hecho, si alguien escribe un fanfic usando una Merisú, se le llena la sección de comentarios de pues comentarios que señalan que no está bien usar una Merisú. Claro. Y a mí esto es un tema que me lleva mucho a la literatura. Bueno, que el fanfiction es literatura, pero mucho a la literatura que se está haciendo ahora, precisamente porque creo que estamos en un momento en el que sentimos un poco el imperativo de escribir Merisús, ¿no? En el sentido de creemos que se nos va a identificar con los personajes que escribimos y tenemos un poco la necesidad de que esos personajes nos representen moralmente. Ni siquiera a nosotras, sino quizá lo que deberíamos ser, lo que deberíamos sentir siendo amigas de otras mujeres, por ejemplo, siendo parejas de gente, ¿no? Un poco queremos meter un poco la literatura en una brújula moral que para mí como que le hace muy mal. Sí, claro, bueno, pero porque estamos hablando de gente que en realidad, más que escribir, utiliza la literatura para eso precisamente, ¿no? Que es un uso, como igual que hay no sé quién lo decía, hay cine de identificación y cine de reflexión, ¿no? El de identificación, pues voy a jugar a ser Spiderman, ¿no? Pero también hay que saber, cuando salió Superman hubo un par de casos de niños que se tiraron por la ventana. O sea, hay que saber diferenciar la ficción de la realidad y utilizar la ficción para enriquecer tu realidad, no para creerte que es real, ¿no? Totalmente. Qué fuerte lo de los niños que se tiraron por la ventana. Sí, claro, en los 70. No se contó mucho, claro. Qué fuerte. Y sí, absolutamente. Creo que este tema ahora mismo para mí tiene mucho que ver con la cultura de la cancelación y con temer que nos cancelen todo el tiempo. Y en el universo fanfic, el tema de las Merisú tiene mucho que ver con el ansia de meterte en un universo que anhelas, ¿no? Porque si escribes fanfiction es porque estás enamorada de una saga, ¿no? Estás enamorada de un universo, de una serie. Quieres estar ahí y parte de la fantasía también puede ser representarte como la mejor persona que podrías ser, ¿no? Y como combatir un poco el caos del universo haciendo que ese universo se pliegue un poco a tu alrededor, ¿no? Por ti. Y justo esto lo quería relacionar un poco desde el no, es decir, con una saga que me interesaba mucho traer una saga justo porque el fanfiction tiene mucho que ver con las sagas, ¿no? Y con esas cosas largas, en la que
la protagonista precisamente no es una Mary Sue. Creo que, no sé si la autora se planteaba esta oposición, pero para mí funciona muy como lo contrario de una Mary Sue y creo que le viene muy bien a la saga, que es Dos amigas de Elena Ferrante. No sé si la conoce. No, nada. Yo tengo un libro este verano que empezó hace 15 días y hasta dentro de 15 días no me habléis. Bueno, me parece muy bien. Voy muy lento. Vale, pero está guay lo que dices. Sí, es que la Mary Sue que planteabas ya daba un poco de cosa. O sea, si todo el mundo se tiene que enamorar de ella y tiene que ser perfecta, eso pues, puede gustarte con 15 años, pero con 30 te va a joder la vida. Totalmente. Y de hecho yo creo que le puede hacer como mucho daño a lo que la literatura pretende y busca, ¿no? Quizá no toda literatura, pero bueno, quizá una que a mí me interesa mucho. Sí. Dos amigas de Elena Ferrante, pues es una saga de 4 libros que se publicó entre 2011 y 2015. Sí. Ahora en castellano la tenemos con Lumen. Y trata sobre dos amigas que, igual que la autora, se supone, porque Elena Ferrante escribe bajo seudónimo y nadie sabe quién es, dato curioso. Ya, qué fuerte. Pues igual que la autora, que crecen en Nápoles, a partir de, pues nacen en los años 50. En el momento en el que comienza la saga, que empieza un poco por el final, una de las amigas, que es Lila, las amigas son Lenú y Lila, desaparece, ella pretendiendo no dejar rastro, ¿no? Se lleva todas las cosas, no deja ni una sola foto en su casa, se lo lleva todo. Y Lenú, que es su mejor amiga desde la infancia, con la que ha tenido una relación muy, como muy controvertida, decide, para un poco castigarla, apresarla y no permitirle que desaparezca, escribir todo lo que han vivido juntas desde que eran unas niñas, hasta ese momento en el que tienen unos 60 años. Oh. Claro, esto es muy chulo porque todas las narradoras de Elena Ferrante son mujeres que escriben su propia historia. Se supone que los libros, a partir de ese prólogo, son Lenú escribiendo y haciendo memoria, yéndose como a reconstruir un poco pues los escenarios de su infancia. Y precisamente está tan enredada con su amiga Lila y han vivido tantas cosas juntas que escribir su historia juntas es un poco escribir su propia biografía. Claro. ¿No? Como que ella hace ese esfuerzo autobiográfico. Vale. Al final es curioso porque es su autobiografía, pero a la vez, al estar enredada con la de Lila, se supone que también es la de Lila, como que también está contando la vida de su amiga. Aida, perdón, pregunta para Radio Nacional. ¿Por qué, o sea, lo has planteado como que ella no deja que la otra desaparezca? ¿La narradora lo plantea ahí, como no queriendo dejar que se vaya o intentando, al contrario, mantenerla viva y presente? Claro, Lila lo que hace es desaparecer sin decirle a nadie dónde se va, llevarse todas las cosas de su casa y recortarse de las fotos. Entonces Lenú hace un poco un gesto de, y ella lo dice así, fastídiate, que yo voy a invocarte y voy a hacer que existas en este libro que voy a escribir. Ah, pero hay un fastídiate, vale. También tiene su punto, ¿eh? Sí, tiene su punto. Mary Sue no lo haría. Claro, Mary Sue no haría eso porque tiene su punto de no estoy siendo moralmente perfecta porque me estoy apropiando un poco, te estoy quitando tu agencia de irte y de marcharte, ¿no? Que se marcha por sus cuestiones, que no voy a spoilear, pero son sus cuestiones. Entonces, es muy guay leer la saga sin olvidarnos de que aunque se nos esté contando la historia de dos personas, hay una narradora que es Lenú, que encima está escribiendo. ¿Por qué? Porque Lenú, a pesar de que ella es la persona que quizá mejor conoce a Lila y que mejor podría explicarla, también es la persona que peor podría hacerlo. Porque ellas durante toda su vida han tenido una relación de amistad muy profunda y muy salvadora, porque al final hay una cuestión muy interesante de clase y de género en la saga, ¿no? Y ellas un poco mutuamente siempre se rescatan y se alientan, pero también han sido rivales toda la vida, ¿no? De hecho, es muy guay leer lo que Elena Ferrante escribe sobre la escritura y lo que escribe sobre su propia historia, porque ella habla de que Lenú y Lila, su rivalidad, representa las dos escrituras de Elena Ferrante. Una es más caótica y más imprevista, que sería Lila la que desaparece, y la otra es como mucho más recta, se ocupa de formar estructuras, que sería Lenú, ¿no? Que es la que llega a hacer carrera académica, por ejemplo. Y ella habla de que esas dos escrituras se complementan y no funcionan la una sin la otra, y Lila y Lenú, tal como lo explica la narradora en la saga, también funcionan así, no se pueden separar. Oh, claro, pero entonces ahí la metáfora es una maravilla, porque lo que te está contando la autora es que ella intenta, o sea, que su parte cuadriculada obliga a su parte fantasiosa a quedarse en su despacho de trabajo, ¿no?
Exactamente, eres muy inteligente. Es una gran conclusión. Por eso eres mi ojito derecho. Claro. Izquierdo. Nos llevamos bien. Claro. Es una gran conclusión porque realmente podemos leer la saga un poco así y también podemos leerla como una historia pura, ¿no? En el sentido de pasan muchísimas cosas, al final es toda una vida de una persona que además crece en un barrio pobre en Nápoles, como te decía antes, ¿no? Y que es muy interesante todo por lo que ambas pasan. Por ejemplo, Lila no puede ir a la universidad como Lenú, no por una cuestión de capacidad, porque de hecho siempre se presenta a Lila como una persona que ahora diríamos de altas capacidades, pero no puede hacerlo por una cuestión de clase, ¿no? Hay muchas intrigas, pues está la cuestión del matrimonio, ¿no? De quién se casa con quién y qué pasa en esos matrimonios. Pasan muchísimas cosas, pero no podemos olvidar nunca que la que lo cuenta es Lenú y que Lenú, además de querer mucho a su amiga Lila, siempre le ha tenido mucha envidia. Y siempre ha sido un poquito mala. Bueno, vamos. Claro, y aquí es donde lo conecto con por qué Lenú no es una Mary Sue y por qué esto es interesante, ¿no? Precisamente porque Elena Ferrante, ella en todos sus libros, pero especialmente aquí, se esfuerza mucho por indagar en las cosas que hacemos mal en las relaciones, en los malos sentimientos, en las decisiones terribles que tomamos muchas veces, y no lo usa para desprestigiar la amistad que se tiene en estos personajes. Lo usa precisamente para que podamos llegar, a través de esta historia tan parcial, tan específica, a entender qué es de verdad ser amiga de alguien, ¿no? Y a entender qué es de verdad ser humano, que tiene mucho que ver con no ser una Mary Sue, no ser perfecta, claro, no total. hacerlo todo bien, que las fuerzas del universo no tengan nada que ver con lo que nosotras queremos y que a veces nos aplasten, como les pasa a estos personajes. Claro. Entonces, la pregunta que yo me hago en esta relación, ¿no? De mínimo como un múltiplo, en este caso negativo, es ¿qué nos habríamos perdido de la saga Dos Amigas si Elena Ferrante se hubiera preocupado porque la identificaran con su personaje? Que precisamente se llama Elena, igual que su seudónimo, ¿no? Sí. Y si hubiera querido escribir una Mary Sue, pues nos habríamos perdido todo lo bueno que nos da esta saga. Es una pena que no podamos estar todo el programa contigo y es una pena que no lo presentes tú y haga yo una sección cortita sobre cosas. Pero hay un último punto que os dejamos ahí un poco como sugerencia, que es sobre lo femenino, lo masculino y el género en este juego de dualidades, que lo pongáis como lo pongáis, da muchísimo juego, pero vamos, entiendo que Elena Ferrante lo pone la chica es la que se queda, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, Elena Ferrante explora muy bien el ser una chica, Claro. ¿no? Y ella siempre habla de el yo femenino que construye, ¿no? En sus libros, que por eso le interesan las protagonistas que escriben, porque le interesa mucho trabajar un yo femenino imperfecto y que está como atrapado en lo que tiene que hacer, pero tiene todo un universo dentro, ¿no? De cosas que están ahí un poco bullendo. Aida González Rossi. Venga, presidenta, ya no sé cómo echarte más piropos. Muchísimas gracias. Es mutuo. De verdad, sincero. Venga, adiós. Un abrazo. Chao. Seguimos despidiendo a Ricardo Pachón. Y pasa la vida, pasa la vida, pasa la vida y no has notado que han vivido cuando. Y pasa la vida y no has notado que has vivido cuando. Y pasa la vida, pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños. Y todo se olvida, tus ilusiones y tus bellos sueños. Todo se olvida. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando el río calma. Y yo camino diferente, donde me quiera llevar.
Pasa la gloria, pasa la gloria, pasa la gloria, no ciega la soberbia, pero un día. Pasa la gloria, no ciega la soberbia, pero un día. Pasa la gloria, y pasa la gloria, y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria, y ves que de tu obra ya no queda ni en la memoria. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando el río calma, y yo camino diferente donde me quiera llevar. Pata negra pasa la vida. Ruth, ¿tú te suena algo esta canción? ¿Un poco? ¿Algo? La verdad es que no. Nada. Pasa la vida. No has oído a nadie tararearla, aunque sea. Pasa la vida. ¿No? Puede ser el tatareo, Venga, puede ser que sí. Parece que lo admites un poco por... En fin, no pasa nada. Vamos a hablar con Ruth, no con Ruth, pero con Ruth al lado. Tú y yo vamos a hablar con otra persona de Noruega, que es un país con muchos méritos. Por ejemplo, tienen un delantero en su selección nacional con canción propia. También tiene el mérito de ser el escenario de la serie favorita de los Jim Bros. Se me calienta la sangre. Yo quiero luchar. Aclaramos que hablamos de vikingos, para quien haya tenido la suerte de no aguantar ninguna chapa sobre pseudomitología nórdica, pero el mayor logro por el que siempre les estaremos agradecidos es el de haber creado la crema definitiva para las manos secas. Hablemos de Noruega. Xavier Moret, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, ¿estás en Noruega? No, ahora mismo estoy cerca de Gerona. Nada, invéntatelo, como si fuera Noruega. Vale. Bueno, Noruega Estamos en Noruega. hace más de 50 años que fue la primera vez que fuiste, ¿no? Sí, pues sí, lo cuento en el prólogo del libro. Fui en autostop hasta el Cabo Norte, me dejó fascinado y desde entonces he vuelto varias veces. Claro. Noruega bajo la aurora boreal. En esa primera Noruega a la que llega Xavier, bueno, sonaba Noruega todo lo que podía sonar el mundo en el 72. A drogas blandas, esperanza de la paz mundial. Eso es curioso cómo se fue, cuando parecía que se iba a quedar para siempre. Este viaje culminó en el Cabo Norte, ¿no? Al que has regresado en 5 ocasiones, dices en el libro. Y como volver varias veces no ha sido suficiente, has escrito este libro contando tus vivencias, Noruega bajo la aurora boreal. No sé, tú te has fijado, te podemos preguntar todo de Noruega y tú aciertas, ¿no? Quesito azul de Noruega, te lo sabes. Bueno, todo no, pero bastantes cosas, claro. Tengo amigos de ahí, he viajado varias veces y he escrito ese libro. Claro. A ver, primera pregunta tonta. ¿Tú te has fijado si los noruegos tienen las manos más hidratadas que los demás? Pues sí, ahora que lo dices, sí, porque trabajan mucho en la naturaleza y las tienen muy fuertes sobre todo. Fíjate. Bueno, vamos a lo importante. ¿Son las auroras boreales tan impactantes como dicen o prefieres el sol de medianoche, que es menos mainstream, pero igual también te mola? Yo prefiero las auroras boreales, porque el sol de medianoche, digamos que es algo más duradero y lo ves durante el verano y no se pone el sol y la luz dura muchas horas. En cambio, las auroras tienen el factor sorpresa. En invierno el cielo no tiene que estar nublado, tiene que haber actividad en el sol y cuando llegan aquí son una maravilla de distintos colores, con movimiento y siempre está esa sorpresa que es lo que te hace quedar prendado del momento.
Claro. No sé si ahora que hemos visto muchos el eclipse, los que ya estabais flipados con los fenómenos atmosféricos del cielo, habéis dicho, teníamos razón, o sea, no somos unos místicos que hayamos tomado ayahuasca, es que mola mucho ver a Dios haciendo garabatos, ¿no? Sí, mola mucho, la verdad, y más si no es habitual. Se ha visto en el eclipse todo Dios ir saliendo al exterior y mirando este momento mágico en que la naturaleza te sorprende. Las auroras no tardan tanto en aparecer, pero cuando las ves también te quedas absolutamente extasiado. Y los lapones dicen que son los espíritus de los antepasados que se manifiestan de algún modo. Puede que sea eso, pero si no, te basta para que salgas al exterior y te quedes mirando embobado el cielo. Yo hasta el eclipse del otro día hubiera dicho que es un fenómeno atmosférico, pero desde que vi el eclipse estoy seguro de que son los antepasados. O sea, quiero decir, desde que he experimentado la sensación de ver un fenómeno así, entiendo que los pueblos tradicionales del mundo entero hayan dado sentidos y significados sobrenaturales, porque evidentemente si se lo damos a un árbol, o los animistas de Mali, o se lo damos al sol en Egipto, es inevitable darle una personificación a lo que pasa en el cielo, sobre todo en una aurora boreal. Yo no sé si para ellos ya están acostumbrados. Claro, nosotros un eclipse pues una vez cada 100 años, pero para los noruegos salen a verlas, hay una costumbre, hay una sensación así. Bueno, es que hay distintos tipos de aurora. Si es una aurora suave, dicen, no vale la pena ni salir. Pero cuando hay una excepcional, con varios colores, con toda la cúpula del cielo cubierta, entonces salen a verla. Y yo conocí a una chica noruega que lo que hacía era descorchar una botella de buen vino, poner una manta sobre la nieve y contemplar el espectáculo que, como tú dices, nos conecta con los antepasados y con una parte de nosotros mismos que no es habitual, que conecta con una mística del mundo que nos lleva a sensaciones extraordinarias. Claro, y a una mística es interesante, porque nosotros la mística, bueno, yo por lo menos la mística la tengo asociada con lo antiguo, incluso no sé si es una connotación que es puramente cultural, yo qué sé, me imagino, pues eso, México, una zona del sur, ¿sabes? Me lo imagino con calor, y sin embargo yo Noruega lo asocio con la prosperidad económica y tal, entonces me parece interesante ese choque de una cosa ancestral, no sé cómo lo llamaban ahora, telúrica, ¿no? con los noruegos, que son esencialmente prácticos y modernos. Tienes toda la razón, pero esto cambió en el 69 cuando Noruega encontró petróleo frente a sus costas. A partir de los 70, Noruega es un país rico, pero antes había habido los vikingos, eran pioneros que se iban a Norteamérica porque aquí no había nada que hacer. Y entonces este contraste hace que Noruega sea un país único. Ahora son un país millonario, de los más ricos del mundo, gracias al petróleo, y tienen además esta mística de las auroras que les recuerda que son unos pioneros que siempre han luchado contra una tierra bastante inhóspita, sobre todo en invierno. Pero ¿y entonces por qué, si se hicieron ricos en el 60 y pico, en los 70, 79, ¿por qué no son tan horteras como somos los españoles cuando nos hacemos ricos de golpes? Nosotros, yo pensaba que era del mundo entero, que cuando uno se hacía rico venía de la pobreza, pues se compraba todo lo dorado que había en la tienda. Pues sí, no sé, será por carácter. Además es muy distinto el carácter mediterráneo del carácter nórdico. Los nórdicos sí, suelen gustarles mucho el alcohol y entonces es cuando se desmadran. Pero si no, tienen una actitud muy tranquila de la vida, muy de verla pasar y elogiando sobre todo los momentos que ellos llaman kos, o sea, el placer de las pequeñas cosas, que no son dados a eso, a caer en la horterada y en manifestar en cada segundo de su vida que son muy ricos.
Xavier, una de las personas que sale en el libro te comenta que, aunque ahora hay muchos noruegos que vienen al Mediterráneo en busca del calor, quizá en unos años cambien las tornas con el cambio climático. ¿Te han dado ganas de visitar Noruega este verano? Sí que me han dado ganas, por supuesto, y estoy en Noruega, o sea que esto es un vicio que se repite. Gracias. Pero es que además ellos han inventado una nueva palabra que es la coolcation, que son las vacaciones cool, o sea, frías. O sea, se ha acabado lo de ir a las playas, para ellas, se ha acabado lo de ir a las playas del Mediterráneo a tostarse con el sol, a sudar y a pasar más calor del que estamos dispuestos a soportar. O sea, cada vez tienen más turistas en países como Islandia, como Noruega, como Suecia, y no me extraña, porque además del contraste nos gusta ir a países donde la naturaleza te sorprende con los fiordos, con más de 200.000 islas que tiene la costa noruega y con espectáculos como la aurora boreal o el sol de medianoche. Bueno, ahora nos has dado, tú mismo en el libro citas a Paul Tegu, que decía lo de cuando un lugar adquiere fama de paraíso al poco tiempo se convierte en un infierno, que eso en España lo hemos visto, los que veraneamos en la costa y nos la hemos cargado. ¿Te da miedo también que pueda pasar eso llevado al extremo? Es decir, que todo el mundo acabe yendo a estos, que nos lo carguemos o no, o ellos van a saber protegerse. Bueno, de momento son muy dados los gobiernos noruegos a protegerse. La prueba es que los muchos millones que cada año ganan con el petróleo lo guardan en un fondo especial y solo lo tienen para si pasa algo en el país. O sea, siguen teniendo mentalidad de pioneros. Vamos el fin de semana a la cabaña en el bosque, que no hay electricidad, que no hay luz, pero si pasa algo sabemos que hay un fondo que nos ayudará. Y no creo que les pase esto, pero claro, el cambio climático, me decían unos amigos noruegos, con el cambio climático el Mediterráneo estará pronto en Noruega. O sea que el turismo empieza a ir para el norte para vivir la coolcation. Pues nada, ahí lo tenéis, Xavier Moret desde Noruega mismo, con ese Noruega bajo la aurora boreal. Felicidades por el libro, gracias por invitarnos a un rato fresco y diferente y por meternos en esa mezcla un poco de lo ancestral y lo moderno que falta nos hace. Venga, muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao, hasta la próxima. Gracias, Xavier. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrirse vida en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, ya abrazado sueño y tiempo, cruzaje mío del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrirse vida en el corazón del sueño, en el corazón del sueño.
el sueño fije en muros en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo. El tiempo la seca que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla. Dicen que vengo de lejos, cantando pase la vía, desde la India Triana, desde Triana a Sevilla. Oh, qué lindo de Chapina, callejones de Triana, plaza la de Doña Elvira, Plazuela, la de Santana. Si tú te vas, yo me quedo en Sevilla y hasta el final. Si tú te vas, yo me quedo en Sevilla y hasta el final. Acuesto con Sevilla por el gusto, no me mudo de barrio por un beso. Canto para sentir que estoy cantando, vivo para saber que estoy viviendo. Si tú te vas, yo me quedo en Sevilla y hasta el final. Si tú te vas, yo me quedo en Sevilla y hasta el final. Vente pa' acá y déjate de frío. Vente pa' acá y déjate de frío. Hay una rama en todos los rincones. Me pasará conmigo. Ay, Sevilla seguirá de vacaciones. Si tú te vas, yo me quedo en Sevilla y hasta el final. Si tú te vas, yo me quedo en Sevilla y hasta el final. Si tú te vas. Junto con toda clase de delincuentes, a veces comen en frío y otras en caliente. Roban todos los días dos coches, uno por la mañana y otro por la noche. Me es muy familiar su ternura y la facilidad con que divisan la basura. Al final me buscan una ruina y me venden como una lata de sardinas.
Le quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Y bien que entraron los rayos en la cabeza de Kiko Benino. Entraron en parte porque él se fue por ahí por el mundo y de esa vida migrante, en ese caso emigrante, pues trajo luego músicas que luego se quedarían. A él también le produjo Ricardo Pachón, que como estamos contando, pues revolucionó la historia del flamenco y la historia de la música española, mezclando ambos y abriendo el flamenco a un mundo mucho más amplio. En este caso con Los Delincuentes seguimos. Ya sabéis que todo el programa estamos poniendo canciones de este productor que ha fallecido. Y hablamos ahora de migración. Yo la primera vez que escuché la palabra Alien no fue en la peli de Alien, que no me gustan a mí mucho esas películas, fue en esta canción. Me hizo gracia pensar en un extraterrestre inglés, ¿no? Que era como una especie de contradicción, ¿no? Entendí el sentimiento de extrañeza. En este caso me temo que era un poco más de superioridad. O sea, él se sentía un alien paseando por Nueva York, pero más bien visto desde el punto de vista del alien, ¿no? Que del inglés, que dice, jo, estos americanos, qué gente más rara. Daba la vuelta a Sting a una idea que llevaba medio siglo rondando en las sociedades occidentales, que era la de la invasión alienígena. Jorge Volpi, muy buenas. Muy buenos días, encantado. ¿Qué tal? Jorge es autor de muchos libros, pero el más reciente, de momento, se titula La invasión alienígena, un ensayo que tras el título tiene el spoiler, que es el subtítulo, que es el falso problema migratorio, que ya vendría un poco a resolver, a darte el final. Jorge, cuando viste lo que pasó en Ceuta hace ya 3 semanas, ¿qué pensaste? Bueno, lo de Ceuta es un asunto que encaja con todo este tema respecto a la migración y la deshumanización de los migrantes, pero también tiene una complejidad geopolítica distinta de otras fronteras. O sea, nos encontramos frente a un caso en el que, en efecto, Marruecos claramente utiliza la migración como un arma de presión frente al gobierno español, pero donde también muchísimas personas en Marruecos están dispuestas a arriesgar sus vidas en esta operación para tratar de encontrar una vida mejor, y donde también tenemos una crisis humanitaria terrible, muchísimos muertos de los que nadie parece acordarse. Más allá de aceptar la presión geopolítica marroquí, si este número de muertos fuera de cualquier otro país, estaríamos frente a un escándalo global que no dejaría las primeras planas. Y en cambio, ahora pareciera que no nos importan y que lo único que importa es devolver a Marruecos a los que todavía quedan en Ceuta. Claro, sí. Claro, la reflexión de Jorge en este ensayo de debate, estos libros pequeñitos, pero que son bastante contundentes, en este caso pues una reflexión sobre la invasión alienígena. A mí la parte de alienígena me parece muy interesante y hay buena parte se centra en eso, pero en este caso también es importante la parte de invasión, ¿no? Y cómo Marruecos precisamente ha jugado también con ese imaginario colectivo, que es una fantasía muy interesante, la de la invasión, ¿no? De tu territorio, que eso yo no sé si viene de los alienígenas, en parte sí, pero también de las invasiones bárbaras, de los hunos, de un imaginario histórico que todos nos hemos autovendido. Exactamente, digo, por un lado está realmente los hechos históricos, o sea, la idea de estas migraciones violentas que se prolongaron a lo largo de muchos siglos en la historia, y no solamente en Europa, sino en muchas otras partes del mundo, en donde ciertas sociedades establecidas temían a quienes estaban fuera de su margen de control, construían a veces barreras, a veces muros, a veces cercas con las cuales intentar defender esa línea imaginaria a la que llamamos frontera. Y por supuesto, entonces el relato desde dentro es el relato de la invasión, mientras que el relato desde fuera siempre es el relato heroico de la conquista. En cualquiera de los casos vivimos con este imaginario. Lo terrible de nuestra época es cómo numerosos grupos, sobre todo de ultraderecha, derecha nacional populista, han reinventado por completo este mito para tratar de actualizarlo a nuestra época, como si en efecto
las sociedades occidentales, Estados Unidos y Europa en particular, estuvieran sometidas otra vez al ataque y a la invasión de unos bárbaros dispuestos a destruirlos. Y ese imaginario es el que es terrible porque no es eso lo que está sucediendo. Entonces, utilizar el lenguaje justamente de una invasión como si fueran efectivamente Atila o si fueran los bárbaros que asolaron el Imperio Romano, cuando en realidad estamos hablando de grupos de personas que son las más vulnerables y las más desfavorecidas en el capitalismo global y que lo que están haciendo es arriesgando sus vidas, muriendo en el camino, a veces por la irresponsabilidad de los propios países que expulsan a sus migrantes, en este caso Marruecos, pero también, por supuesto, por esas sociedades que no hacen otra cosa más que establecer frenos y temerlos como si no fuesen humanos. Hay una cosa, y bueno, ahora hablamos de la parte de los fallecidos, que es la verdad es que para pedir un psiquiatra social, que es un sociólogo, pero antes de esta entrevista la íbamos a hacer ayer, pero gracias a que la hemos retrasado, pues tenemos estos 20 segundos de Feijóo. En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos. Son 20 segundos solo, pero creo que hablan de todo lo que hablas tú en el libro, básicamente, ¿no? No sé si quieres empezar por lo de otorgar derechos, ¿no? Que ya tiene una cosa de yo te doy a ti ciertos derechos que no tienes hasta que no, si no naces aquí, digamos. Exacto, estamos otra vez frente a un problema y que se extiende, y eso es quizás lo más terrible, desde la ultraderecha hacia todo el espectro político, y lo estamos viendo tanto en el discurso del Partido Popular como también en el del propio Partido Socialista, en donde hemos cambiado el lenguaje para que parezca que tienen razón en el fondo estas ideas de exclusión que se basan simplemente en el lugar de nacimiento de los otros. Todas las personas tenemos los mismos derechos, ese ha sido el mayor avance civilizatorio que ha tenido la humanidad, saber que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, que nadie nos los concede, que son parte integral de lo que nos vuelve humanos, y justamente no podemos estar hablando en este momento de que se puedan o no otorgar derechos, sino que esos derechos, en la gran conquista de la civilización, y en eso la ilustración justo ocurrida en Europa tiene mucho que ver, es precisamente esa idea que nos vuelve a todos humanos y luego comprobada justamente incluso en términos biológicos. Claro. No existen razas, no existen seres distintos, todos merecemos las mismas oportunidades. Jorge, pero quizá lo que hay es un proceso de apropiación de los derechos humanos. Hay una sensación como cuando se utiliza la primera persona del plural, no podemos otorgar derechos, parece como que los derechos humanos son tuyos y tú los vendes o tú los das en función de lo que te interesa o no. Esa primera parte yo creo que es evidente, pero la que me flipa más casi es la segunda parte de lo que dijo Feijóo ayer. Atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Claro, son dos cosas muy gordas. O sea, tú haces responsable a una persona que viene de Mali huyendo de la pobreza, de la persecución, de lo que sea, o queriendo mejorar su vida, de la soberanía española y de la integridad territorial de España. ¿Cómo puede colar esto? Quiero decir, esto no se compadece con la realidad bajo ningún prisma. Quiero decir, tampoco es... al principio del programa escuchábamos a uno de Vox decirlo de cazar personas, que dices, bueno, esto ya es una distopía de película, pero aquí Feijóo es el líder de la oposición, antes o después seguramente accede al gobierno o alguien detrás de él, pero no hay forma de sostener este discurso, ¿no? Claro, porque lo que está pasando aquí es que trasladamos o se traslada en este tipo de discursos hacia las personas, hacia cada uno de estos individuos que han padecido condiciones de vida terribles, que han tenido gente que ha muerto en el camino, lo que es la irresponsabilidad o la responsabilidad internacional de los estados. Es decir, en vez de que se pueda acusar a Marruecos de efectivamente o propiciar o no contener
lo que ocurrió y por lo tanto de buscar sanciones contra los países que tienen esta irresponsabilidad humanitaria hacia sus propios ciudadanos, se traslada hacia esos ciudadanos débiles, vulnerables, esa misma responsabilidad. Entonces, no hay que ocultar lo que Marruecos tiene como responsabilidad en este proceso, pero nunca culpabilizar a los que ya de por sí son víctimas. ¿Tú has llegado a pensar, o sea, hablemos ahora de esos 142 personas que han muerto en nuestras playas? ¿Tú has llegado a entender qué es lo que pasa en la cabeza del español, en este caso, o del europeo, cuando, si yo te digo, han muerto 142 terrícolas? Tú dices, hostia, terrícolas, y te imaginas seres humanos que se han muerto en tu playa, no les pones color de piel, no les pones origen, y digamos que dices, vaya tragedia. Ocurre que una vez que llega la raza o esa lectura xenófoba, ¿se les quita la condición de humanos? ¿O qué? ¿Cómo funciona para que la empatía con ese colectivo se frene? Digo, esto es lo terrible de la deshumanización de los migrantes, de llamarlos justamente, es mucho más en Estados Unidos, pero digamos, el ejemplo vale, llamarlos aliens o alienígenas, como si no fueran parte de nosotros. Una tradición terrible de racismo que viene de muy atrás y que sigue viva de muchas maneras y que se actualiza precisamente cuando dejamos de llamar a las personas por sus nombres, cuando dejamos de interesarnos en sus historias, cuando simplemente les ponemos un número o cuando los llamamos menas en lugar de un término que nos permita humanizarlos. Y con eso lo que hemos provocado es que, aunque yo soy mexicano, aunque también soy español, el imaginario que tengo más cerca es el de la frontera de México con Estados Unidos. En realidad, la frontera más sangrienta, donde más personas han muerto en los últimos años, es el Mediterráneo en su conjunto. Con lo cual, estamos frente a un problema que es de la Unión Europea en su conjunto también. Y ahí está el otro gravísimo problema. La Unión Europea, que es ese gran proyecto que por una vez intentó romper las fronteras y evidenció que esa borradura de las fronteras no provocó crisis enormes, ni económicas, ni humanitarias, ni laborales, y que fue un gran proyecto, ahora está haciendo exactamente lo contrario, cerrando esas fronteras brutalmente, impidiendo el tránsito natural de un lado hacia otro, articulando discursos cada vez más cercanos al de la ultraderecha, externalizando campos de internamiento, de concentración, pactando con regímenes absolutamente autoritarios y que violan todos los derechos humanos, como los talibanes en Afganistán, etc. O sea, no solamente es una cuestión española, es una cuestión de lo que está ocurriendo en toda Europa, y eso es lo que provoca que esos no son solo los cientos que tenemos ahora, los miles y miles de muertos que ha habido en el Mediterráneo en los últimos años. Es una catástrofe humanitaria de proporciones inauditas, nadie habla de ella. Totalmente. En fin, Jorge Volpi, muchas gracias. Invasión alienígena, el falso problema migratorio. No os hago spoiler, pero al final ya te dice que la invasión es la invasión del discurso que habla de invasión alienígena. Gracias, Jorge. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao.
Pues esto es lo que contaba antes Dani Llamas, ese origen quizá de lo que Ricardo Pachón hizo revolucionando. En este caso, hemos hablado de Lola y Manuel, evidentemente de Camarón. En este caso es más, lo que coge es gitanos flamencos y los lleva directamente al estudio de disco prácticamente, que es otra cosa. Y en este caso también adaptan el garrotín, que es un ritmo clásico, digamos, y lo meten en este formato. En fin, seguimos como todo el programa recuperando las producciones de Ricardo Pachón, que se nos fue ayer. Marta, yo todavía sigo un poco tocado por la última vez que nos vimos. Por la carta de amor, por los problemas de los personajes que traes. Y esta sección me está obligando a volver a terapia. Yo había superado esa fase. Yo pensaba que tenía que ser al revés, o sea, lo estoy haciendo fatal. No, está bien. Estoy traumatizando a los oyentes y a ti. No, es la entradilla. Ah, vale. No. Pues. Bueno, cartas de amor entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós en la última vez, pero hoy creo que mandamos un poco a la mierda el romanticismo, ¿no? Totalmente. ¿O no? ¿Quién sabe? Pero espera que te ponga sintonía. O no, o sea, ¿cómo no? Pero ¿de qué vamos a hablar? Yo igual me he liado yo. Pues mira, no lo sé. Al final, yo qué sé. Todo va, todo rima y todo no. Entonces, al mismo tiempo. Pensando en esta honestidad a la hora de enfrentarse al amor y esta visión que tenían Benito y Emilia el uno del otro como bastante equilibrada y bastante de igual a igual. Ya. Venía pensando en el, que me da un poco de terror lo que está pasando últimamente, este negacionismo de la violencia de género o esta especie de repudia al feminismo de una manera muy burda y muy poco reflexionada, ¿no? Uh-huh. Y entonces estuve ahí bicheando un poco en internet, viendo un poco, porque a veces me he encontrado con gente muy joven que tiene discursos en los que se formulan frases tipo el feminismo nos está quitando la masculinidad. ¿Y tú dónde te encuentras eso? Porque en el entorno del teatro no hay eso. En el entorno del teatro, por suerte no, aunque también te encuentras con cositas, ¿eh? Claro, Quiero decir, el machismo está en todas partes. Cada ¿no? algoritmo te lleva a unas cosas. Ah, dices por mi propio algoritmo. No, y de tus compañeros. Es decir, claro. todos tenemos un algoritmo que nos lleva. Yo estoy ahora con las cómicas estadounidenses, yo qué sé. Y estoy metido en eso y no me hablé de otra cosa. Claro, no, yo lo he tenido que buscar. Esto empezó escuchando a adolescentes, ¿vale? No todos, por supuesto. De hecho, la mayoría yo creo que no. Pero me puse a buscar en internet y flipé con lo que hay ahí. Yeah. Se me ha podrido el algoritmo. Ahora además me salen vídeos de tíos que dicen ¿por qué no tienes 5 apartamentos y te haces rico? O sea, como que además esta cosa del machismo, de la machosfera está vinculadísima con un capitalismo muy tóxico, si de por sí el capitalismo no es que sea la mejor de las ideas, ¿no? Sí. A lo mejor Isabel Díaz Ayuso me dice que soy comunista y me echa de Madrid, pero bueno. Entonces, he estado buscando estos señores que son los gurús de la seducción, que son una gente como bastante mermada, ¿vale? Y que además tiran mucho de falacias. Realmente todo lo que dicen científicamente no está comprobado, al contrario es mentira, pero te lo meten como un discurso que parece ser que cala porque tienen millones y millones de seguidores. Ya, yo confío en que hay una parte de bots, de mentira, de no seguidores de verdad. Pero vamos, igual es mi ilusión para cuando llegue el nazismo moriremos. Claro, lo triste de todo esto es que estos seguidores que tienen llegan incluso a pagar dinero por hacerles comentarios. Pues la manera que tienen ellos de sentirse integrados y sentir que tienen una identidad y esta gente se está forrando. Sí. Entonces, bueno, lo que he decidido hacer es hacer un experimento en el que fíjate que a todos estos señores los pueden contestar 2 mujeres del siglo XVII. Hombre. Perfectamente María de Zayas y Sor Juana Inés de la Cruz pueden rebatir los discursos de estos tíos del siglo XXI desde 4 siglos atrás. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Entonces, no los voy a nombrar porque no se lo merecen, porque en realidad darles más visibilidad a esta gente no tiene sentido. Falta. Entonces, pero lo que sí que he hecho ha sido un mix de frases que literalmente... Vale. Ellos han dicho. Entonces, lo siento mucho, te toca asumir ese personaje y yo voy a ir contestando desde María de Zayas y de Sor Juana Inés. Vale, fenomenal. A ver qué te parece. Ponme un fondo un poco que le dé a esto un empaque. Fondo testosterónico. Fondo testosterona, sí, no fondo yados.
Yo soy el machista. Tú eres, loco, ¿no? sí. Vale. ¿O prefieres Voy a sacar mi machista pequeño y lo voy a hacer enorme. Sí. El hombre le es leal a su propósito. La mujer, por instinto de supervivencia, debe ser leal a sus emociones y hormonas. La mujer tiene menstruación, tiene hijos, debe escuchar sus emociones. El hombre es más fuerte que la mujer, es superior a la mujer a nivel biológico, es el sexo débil. La mujer es el sexo débil, Sí. claro, no el hombre, dicen Claro, ellos. sí. Y dice María de Zayas, si es una misma la sangre, los sentidos, las potencias y los órganos por donde se obran sus efectos son los mismos. La misma es el alma, porque las almas ni son hombres ni son mujeres. ¿Qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras no podemos serlo? Pues ya está, eso sí. Si el tío que ha dicho esto que he leído yo le estaba oyendo el programa, pues ya tiene. ¿Tú crees que ese tío entendería lo que Seguro ha dicho? que lo está. Claro, Igual seguramente tampoco le cabe, ha ¿no? dicho del alma. Como, ¿eh? Venga, yo tengo 38 años, yo jamás me fijaría en una mujer de 38 años. Yo no voy a estar con una mujer de 38, pero ni de coña, porque me repele. No sois tan fértiles y no me vais a poder dar tantos hijos como a mí me gustaría. Pues esto me está matando. Yo soy un jabalí de pelo duro y necesito una de 25. Y por supuesto, lo siento, pero si piensas que con 40 años vas a estar mejor que con 25 y piensas que siempre vas a encontrar algo mejor en lugar de cuidar a tu hombre, pues que seas muy feliz soltera y con 15 gatos. Este giro. Sí, ¿no? La verdad es que también te digo, yo prefiero vivir con todos los gatos del mundo ¡Buah! a comerme un señor de ese calibre. Pero querer ser un jabalí es como, joder, tío, mira que la naturaleza no te ha dado, yo qué sé, un dragón. Un dragón. Ponte una cosa más bonita, ¿no? No, porque es la cosa. No un jabalí, ni un toro, Jabalí. con un jabalí, tío, pues Sí. ya huele regular. Sí, que huele. Mal, es un jabalí no apetece. Pues le dice Sor Juana, ¿en qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades. Ah. Venga, yo me voy metiendo en lo mío, no sé cómo va a acabar esto. Oye, no te vayas a creer el personaje, por favor, ¿eh? Bueno, pero tú sabes que hay que defender el personaje, el que te Defiéndelo, den. efectivamente, y luego lo tiras a la basura. Luego lo tiras, sí, no sé cómo se hace tampoco eso. Es muy triste envejecer solas, sin una familia, y haber desaprovechado tus mejores años, tus años más fértiles. El reloj biológico de la mujer es muy limitado. No eres igual de atractiva ahora que cuando tenías 20. Dentro de 10 años vas a ser menos atractiva. Cuantos más años pasan, tus opciones se van reduciendo. Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. ¿Crees que lo habrá entendido? Sor Juana Inés, muy bien, ¿no? Sor Juana Inés, Máquina. además cómo juega con el Juana sarcasmo Inés, y la sí, ironía, sí, ¿eh? bueno, Y la paradoja la tía. Máquina, no como mi personaje. No como el imbécil Está a de tu punto de caerse de personaje. la cabeza. Una mujer que te rechaza, una mujer que es extremadamente fría contigo, en realidad es la que más te desea. Está chorreando por ti. No te olvides, si te rechaza, te desea. Bueno, esto ya entramos en el límite de Entramos en la apología de del la violencia, maltrato, ¿no? prácticamente, Claro, ¿no? Sí. Pues Sor Juana le contesta hace 4 siglos, opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Claro, pero es que esto lo que te está diciendo es que en la Edad Media había gilipollas como los de Exactamente, como los influencers de hoy, ¿no? sí, por suerte, no todos los hombres sois así, de hecho, creo que la mayoría no, pero hay algunos que no han aprendido nada por los siglos. Bueno, pero de donde venimos quizá es de esos hombres contra los que Sor Juana Inés Sí. podía hablar, porque los conocía, digamos. Exacto, conocía ese conocía. discurso de primera mano también. Y siguen y luchaban exactamente igual que seguimos luchando ahora. Hay un muro todavía demasiado armado, ¿no? Claro. Venga, voy a hacer otra. Venga. Aplica la ley de los 3 noes. Si te dice el primer no es hormonal. Está fría. No la has calentado lo suficiente. No hagas caso a ese primer no. Al final no puedes comprar nunca el primer discurso de una mujer. Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Mira. Yo no sé si voy a poder aguantar mucho. Ya. El respeto y la admiración de una mujer hacia ti se demuestra a través de su obediencia y su servicialidad. Dice María de Zayas,
¿Por qué, vanos legisladores del mundo, atáis nuestras manos, imposibilitando nuestras fuerzas con vuestras falsas opiniones? Pues nos negáis letra y armas. ¿El alma no es la misma que la de los hombres? ¿Es que es tan básico? Sí, en realidad tampoco tiene... Ay, Estás pasando mal rato. Estoy pasando mal rato, no pasa nada. Una mujer nunca va a abrazar su esencia femenina si no tiene un hombre al lado con una masculinidad firme y estoica, con una comprensión de la bioquímica femenina que le permita enamorarse día a día de ti y no tener ojos para otro hombre que no seas tú. Y no querer hacer otra cosa que no sea cuidarte y entregarse a ti y a la familia, la mujer en casa. Y si las mujeres que trabajan cobran menos es porque se merecen menos. No están poniendo el huevo como lo ponen los hombres para ganar igual que los hombres. La verdadera causa de no ser las mujeres doctas no es defecto del caudal, sino falta de la aplicación. Porque si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras como los hombres. Buah, eso lo dice María de Zayas. María de Zayas, que nació en 1590. Sí, Madre señor. Mía. Madre mía, venga, hacemos una última, ¿vale? Venga. Tienes que hacerle sentir emociones diferentes. Misterio por tu parte, incertidumbre, y eso hace que se vuelva adicta a ti. Haz que se enfade, vacílala. Es lo que quiere la mujer constantemente. Te digo yo que no va a tener ojos para otro hombre que no seas tú. Quien no las estima es necio, y quien las ultraja, ingrato. Pues falta el reconocimiento del hospedaje que le hicieron en la primera jornada. Está diciendo, encima es que yo te he parido, tronco. Chao. O sea, que vienes de mí, que vienes de un Y coño, vienes aquí. ¿sabes? Respeta al coño. Respeta a tu puta madre. No, es increíble. Pero lo duro quizá es que esos discursos, aparte de quedarse en adolescentes que los tienen, continúan en su adultez, y luego que a veces hay mujeres que los toleran. Exacto, Supongo que no y los que los compararán. apoyan. Creo que esta insegurización tiene que ver todo el rato con eso, con lo que yo vengo defendiendo todo el rato cuando vengo, porque creo que la literatura refuerza el pensamiento. La falta de reflexión y la falta de pensamiento en realidad te hace sentir inseguro, te hace sentir vacío, y tienes que tirar de lo externo para buscar en ti una identidad que en realidad tú no tienes. Sí. La empatía se va a tomar por saco y están pasando cosas que, bueno, yo me río ahora con mujeres barrocas devolviendo con inteligencia a estos garrulos, a estos mequetrefes, pero realmente es peligroso, ¿no? Sí, es peligroso. Hombre, hay una parte que no me gustan los símiles futbolísticos, pero es que el fútbol sirve para explicar cosas, que hay una parte buena, y es que... ¿Te acuerdas cuando son esos partidos que el míster dice dependemos de nosotros mismos? O sea, todavía hay una mayoría, sobre todo de mujeres, que son capaces de frenar esto, porque si este chaval, su novia, su madre, su prima, el entorno de mujeres en el que se mueve le dice, tú, ¿dónde vas? Alma de cántaro, que eres un pringao. Sí. Frenas eso. Puedes no frenarlo el primer día porque se hace incel y se no sé qué, pero al cabo de 10 años ese chaval se da cuenta de que está perdido. Y eso depende todavía de las mujeres y de la gente que no estamos ahí todavía. O sea, quiero decir que no tenemos que ver todo como un agujero negro que nos atrapa y nos va a llevar ahí. Podemos ver en absoluto agujeros en la pared que vamos a tapar en algún Y además momento. creo que todo es comunicación. Creo que no hay que generar rechazo hacia la gente que está pensando así. Creo que genera profunda lástima, y creo que hay que comunicar, empatizar y generar y provocar la reflexión para que no mueran 70 mujeres al año, entre otras cosas, ¿no? Sí. Pues nada, si pensáis como el gilipollas que he interpretado yo, pues llamáis a Marta y Marta os explica. Os tiene unos libritos para vosotros. Marta Poveda, muchas gracias. Un placer. Chao. El sol, joven y fuerte, ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla.
La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo, el pueblo se despereza, ha llegado la mañana. Al amanecer, con un beso blanco yo te desperté. La noche llegó, porque la montaña se ha tragado al sol. Y en la montaña se oye un eco de gemido. El viento ha quebrado un coque ya estaba florecido. Porque se escondió el sol, se quemó de pronto la flauta del gorrión. Vas a ver. Hola, estamos aquí hablando. Tengo muchísimas ganas de hablar con la persona que viene ahora mismo al programa y de explicarle yo su disco. Por suerte, después de lo de la machosfera y el mansplaining, esta entrevista empieza con ella cantando. Con todos ustedes, con todos vosotros, en directo, en persona, Sofía Comas. Sé que siempre estás herida, pero nunca de muerte, aunque siempre estás herida. Yo nací para quererte, sea cual sea tu suerte, yo nací para quererte. Y así te llevo en el alma, menudita, esbeltita, y así te llevo en mi canto y en mi corazón. Y así te llevo en el alma, menudita, esbeltita, y así te llevo en mi canto y en mi corazón. Antes de saber reír, fuiste maestra del llanto, antes de saber reír. Y si te pensabas ir, te tocaré mientras tanto, yo te toco mientras tanto, lo que tú quieras oír. Y así te llevo en el alma, menudita, esbeltita, y así te llevo en mi canto y en mi corazón. Y así te llevo en el alma, menudita, esbeltita, y así te llevo en mi canto y en mi corazón. Y así te llevo en el alma, menudita, esbeltita, y así te llevo en mi canto y en mi corazón. Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero. Pareces mariposita que en su vuelo besa el cielo.
Ay, madre mía. Bueno, pues ya habéis oído un poco. Está guay que podáis catar un poco el disco antes de nada. Sofía, has hecho una buena promo del disco. Yo creo que ya en esta casa te han conocido. Y sobre todo hay un problema y es que has hecho la entrevista buena, ya la has hecho, porque es en tu propio programa, en Cantapalabra, en Radio 3 Extra. Encima liaste a Vicente Navarro, que es un tío que es ¿Fue su culpa? Él tuvo la idea, dice, pero ¿por qué no hacemos entrevista? Dije, igual es mucho ego. Y dijo, no, es tu disco. Y dije, ¿qué demonios? No, sí, en ese momento hay que frenar la timidez porque si están escuchando tu programa es porque algo bien les caerás. Si sacas un disco, pues lógicamente les va a interesar. Digamos y que Vicente fue el primero al que entrevisté. Entonces me parecía como muy bonito. Fenomenal, precioso. Dejarle ahí fluir en el mundo entrevistístico. Ya está guay. Pero claro, entonces ya los demás nos dejas un poco una especie de ¿qué hacemos? Entonces te propongo dos cosas. Ponme música de Matrix. Mira, te he traído mis dos calaveritas mexicanas, una azul y otra roja. Ajá. Como Morfeo. Si eliges la azul, hacemos la entrevista que le he pedido a la IA que haga. Es una entrevista correcta, que va a gustar a nivel de promoción. Correcta. Salen las canciones, te preguntan por los temas clásicos, tal. Si eliges la roja, pues no sé qué va a pasar. O sea, yo qué sé, nos vamos. Es como si fuera un poco como si metieras ayahuasca en la entrevista. Todo al rojo. Claro. Por sí, supuesto. Menos mal. Espera que cogiera la roja. Bueno, vamos a escuchar un trocito de Ojalá la vida, venga. Tú siempre siento infiel y otra vez tan despechada. Poquito, porque es que tenemos muchas cosas que preguntar. A ver, la primera pregunta que la IA no se atreve a hacerte es, ¿elegiste México para bucear en sus raíces? Porque Canadá, donde naciste, sinceramente, más allá de Leonard Cohen, no podemos decir que tenga raíces. Sí tiene, lo que pasa que, bueno, ya sabemos lo que pasó con muchas raíces segadas, de esas ¿no? zonas. No lo elegí, me eligió y yo me dejé llevar. Ya. Yo no lo sabía. De hecho, la segunda pregunta es evidente. O sea, estás poseída. Evidentemente, la justificación del disco es porque has sido poseída. Pero la pregunta es, ¿más por Manuel Alejandro o por Nezahualcóyotl? No sé si lo he dicho En bien. Nezahualcóyotl es que aprendí, porque Nezahualcóyotl. Vale. Sí. Vale. Y también lo dicen diferente, a mí me han enseñado así. Yo ahí me he quedado. En mi ahí casa me he lo quedado. decimos así. Fue raíz en el anterior álbum, era Un pájaro rojo, ¿no? que era un poco buscar esta mística que nos habita y su poema No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, fue como un hallazgo. Y en este pues me han poseído pues Manuel, José Alfredo, Juanga, José. A Juan Gabriel le llamamos Juanga. Juanga. Ah, muy bien. Vale. No sé si a él le gustaba que le llamaran Juanga. Pero ahora le parece todo bien, desde el más allá ya te parece todo bien. Yo sé que a Agustín Lara en una entrevista le preguntan y dice, a mí no me llames maestro, a mí llámame Agustín. Y el otro ahí, claro... ¿Qué hacemos? Pues le llamas Agustín. Lo que te diga él, pero vamos, que cuesta un poco. Venga, pues empezamos por el lado de este disco mexicano, más o menos, o de espíritu mexicano, por uno de los dos lados que tiene México, que es el precolombino. Tecuán, Caroca, enseñas las uñas y acercas la boca. Tecuán, Caroca, te gustan los besos, pero aún te asusta mi amor. Preciosísima canción, es la primera además del disco, da nombre al disco. Hablemos de jaguares. A mí me ha recordado un poco esto a Ede, ¿no? Con lo de Fiera Linda, ¿no? Con eso, es verdad. Ese doble, ¿no? Ajá, Fiera y tal. sí. No sé si te inspirabas en el libro que escribiste de este poeta gobernante loco o tiene algo que ver contigo también. Pues esto fue después. Claro, yo ya la poesía náhuatl la estaba trabajando y en mi primer viaje a México, que fui con unos recitales conciertos relacionados con el anterior álbum, yo no hacía más que ver máscaras de jaguares, me obsesionaron. Claro. Y yo ya estaba pensando hacia dónde iba a ir el siguiente disco. Y la palabra tecuani, en náhuatl es el come hombres, es el jaguar, me gustó mucho, tecuán. Y descubrimos la palabra caroca en el diccionario, que significa, entre otras cosas, caricias. Entonces dije, tecuán caroca. Y ya se apareció un personaje, ¿no? Vale. Y para mí iba a ser muy importante la rítmica en este álbum. Entonces pensaba, tecuán caroca, tecuán caroca. Y se apareció un jaguar con chaqué y con una flor entre los colmillos, muy romántico, y tocando el piano con sus garritas. Y dije, vamos a preguntarle a esta criatura qué me quiere contar.
Totalmente. O sea, esto es rigor periodístico. Esto es lo que pasó y así estamos. Pasó. Hablando de dualidades, ya en la parte postcolombina, digamos, más de canción, tienes esta joya con Nacho Vegas. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir. Está Nacho Vegas. Nacho Vegas siempre es Nacho Vegas, para bien y para mal, no puede evitarlo tampoco, pero yo nunca había visto Nacho Vegas tan lejos de su Nacho Veguidad. O sea, ¿cómo le has llevado hasta ahí? Pues yo pensé, ¿para qué emular a José José si vamos a salir perdiendo todos? Claro. Y se me vino cuando pensé en añadir el amar y el querer a este álbum, para mí tenía sentido porque es la relación México-España, Manuel Alejandro, José José. Y por otro lado dije, ¿y si la están tocando en el piano bar del Resplandor? Dos personas o dos espíritus heridos por la vida. Y pensé en Nacho. Yo estaba caminando por ahí, por México, grabando el álbum, y dije, es que se la va a llevar a otro lugar totalmente diferente. Y este clima de ese piano bar, que no sabe si es de día, es de noche, si estamos vivos o estamos muertos, dije, se lo voy a proponer, a ver si está igual de cucu que yo, y le parece una buena idea. Y le pareció. Qué fuerte. Pues ahí, de sala de despecho de México. Bueno, este disco bebe de los grandes nombres de la canción mexicana, hemos dicho, Juanga, Agustín Lara, Chabela. Así que, si te parece, ya sé que no es mexicana, que es pero más o menos. Así que, si te parece, te voy a poner preguntas que les han hecho a ellos y las contestas tú como si fueran tuyas. Venga, perfecto. Venga, vamos a hablar un poquito más de amor. Tan poquito amor me disteis para tantas decepciones. Como veis, es un discazo que apetece escuchar y sobre todo cantar, más bien, ¿no? Esta sensación de ponme algo y vamos a cantar esta. Empecemos por José José, al que le preguntaban esto. La primera pregunta que surge es ¿por qué un artista como usted, que como decíamos está ampliamente reconocido por todos por su espléndida calidad como cantante, se decide a hablar de estas cosas, a hablar de lo que ha sido sin duda muy penoso para usted? Bueno, en ese caso he hablado del alcoholismo, que no es tu caso, pero sí... no vamos a entrar ahí. No vamos a entrar ahí, pero lo de las penas, ¿no? O sea, ¿tenías las penas y usaste las rancheras o la canción tradicional para sacarlas o la propia canción, el estilo, te trajo las penas? No, las penas estaban. De hecho, tú puedes cantar rancheras cuando ya has tenido penas, si no, todavía no. Dije, ya ha llegado el momento de cantarlas y no solo cantarlas, sino de hacerlas. Pues mira, yo creo, y una gran enseñanza de José Alfredo Jiménez, para mí es que el rencor y el despecho está muy bien en la canción porque se te sale del cuerpo. Y cantarles todo juntos. Lo sacas. Vale. Sale fuera de ti y también tiene un punto que puedes reírte de ti mismo en plan, mira qué migajero. Mira, José José hay una canción que me encanta, que es de migajero máximo. Lo que un día fue no será, ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte, de tu alpiste me cansé. Pues mira, sí, he comido migajas, pero ahora canto sobre ello. ¿Por qué? Porque no le tengo miedo a la vulnerabilidad, ¿no? Para mí esto es muy importante y es un aprendizaje que estoy haciendo con este álbum. Ser vulnerable y atreverse a decir las cosas de una manera sencilla, tanto para decir que te quiero mucho, para decir que eres repugnante. Total, sí, lo cuentas, ¿no? Hablar directamente. Con elegancia, elegancia. Sí, bien, pero claro, sin 40 capas. Ajá. Pero bueno, sigamos, hablemos del Precipicio, en este caso con Javier Amena. Y hablando del paso del tiempo, la pregunta es la que le hacían a Chabela Vargas. No sé si es muy pertinente en este momento, pero bueno. ¿Piensas quizás que vas a volver a este mundo de otra manera, reencarnada a lo mejor? Ya sé que la pregunta, pero es la que... Si me reencarno, me pido gato de millonario. De estos millonarios que se creen que su gato es su hijo y lo llevan en una especie de cojín que le dan con un collar de Swarovski. Sí, con un salmón y un noruego. Salmón bueno. Esa puede ser una buena reencarnación, la verdad. No pedimos más. Venga, hablemos un poquito de música. Ojito aquí a las capas. Aquí hay un poquito de capas. Mira mis pies, que no saben a qué sabe esta tierra, que se asustan de lo fina que es la arena y gimen vulnerables. No tengáis pena, que aún nos quedan andares
Así no nos da tiempo de escucharlo todo, pero está delicadita, que es verdad que has buscado lo sencillo, poco rever y tal, pero está finamente. Cuidado cuando hace falta. Producción delicada. La pregunta es la que le hacían a Manuel Alejandro, precisamente. ¿Hace usted referencia a que hay una diferencia entre la música, haciendo referencia a la música académica, y la canción? Sí. ¿Qué diferencia se encuentra usted? La canción como canción, que yo creo que en otros discos había más disco, había más música, y y las canciones me da la sensación de que tienen su propia personalidad, siempre la han tenido, ¿no? En otros discos también. Sí, pero sí que es cierto que cada vez me acerco más a mi amor por la canción y entendiendo la canción como una... como algo artesano, ¿no? Como quien hace cerámica, hacemos canciones. Y de ahí en haberme fijado en estos grandes maestros de la canción. La música es hermosa y también la he explorado en otros momentos de otra forma, pero creo que cada vez más me quiero manchar las manos con arcilla, ¿no? Haciendo canciones. Sí, ¿no? Y quizás cuando disfrutas más el arte, ¿no? En todos los artes, ¿no? Cuando pillas de verdad la obra de teatro, el baile, la unidad redonda con la que jugar. Pero en fin, eso nos da también para 10 millones de horas. ¿Nos da tiempo a otra? Al fin sé que mi corazón por ti es trío de serenata, es cumbia, es bolero, es un son. Todo cosas eternas. Y la pregunta es la que le hacían a Agustín Lara hace tropecientos años. Agustín, ¿cuándo sintió nacer en usted el compositor? Pues lo mismo. O sea, ¿cuándo es el punto en que... Yo sé que tú ya fuiste exhibicionista de pequeña, ¿no? De ir al salón, o de la Nochevieja, que los niños han hecho la obra de teatro. Sí, a mí me encanta, o sea, ahora cuando los veo, y a mí me encantaba hacerlo. Pero... No, pesado lo digo por mí, haciendo sí. unos recitales que pobrecitos. Claro, pero ¿en qué momento dices, componer quizás un puntito más y ahora voy a ir al cuarto y voy a hacer esto? Pues mira, la primera vez, lo que pasa que luego me fui por otros lares, yo creo que nació cuando se murió el panda Chulín. Me afectó muchísimo el panda Chulín del Zoo de Madrid. Sí, joder, y pues yo estudiaba piano, estaba estudiando piano clásico y tenía estos pianos que tienen como que ponen música. ¿Sí? Y tenía de Greensleeves. Y la musiqué con Chulín. Pobre Chulín se murió en abril, porque se murió en abril Chulín. Y entonces mi familia tuvo que vivir a mi persona cantando por Chulín, cantándole a las penas, ¿no? Cantándole a las penas para volverlas algo colectivo. Y yo luego ya me fui por muchos lugares de la vida. Y yo no se publicó. Y muchos años después, con la guitarra de mi papá, dije, mierda, no sé tocar canciones de nadie, voy a inventarme una. Y me inventé una de un niño que comía facturas para que sus padres no se pusieran tristes y moría por la tinta. Oh, qué bonito. ¿Eso con qué edad? Estoy ya con 20 y algo. Eso es para el siguiente disco. Bueno, está muy guay. Pues nada, nos da mucho más tiempo. La despedida que ponía la IA era: Sofía, un verdadero placer asomarnos a tu música y compartir este rato contigo. Todo lo mejor en este nuevo álbum. Pero esta IA de mierda no me ha mirado que en octubre creo que estás en el Café Berlín presentando esto por todo lo alto. Pues sí, presentando el disco en Madrid, porque tuve la suerte de poder presentarlo ya en México y pues hay que hacer la puesta de largo aquí. Claro, muy Así bien. que yo quiero tener un recuerdo tan bonito como el de allá, pero con todos mis amigos de acá. Claro, ¿qué día es? Que no 2 de octubre, 2 de octubre. Café Berlín, Venga. a las 7:30, apertura de puertas. 8 empezamos rigurosamente porque Sí. tengo mucho que cantar, tenéis mucho que cantar. Y tenemos bastante que bailar y brindar. Y está guay, que en 2 o 3 escuchas te aprendes las canciones y a la mínima se te suben los brazos al de al lado y la cantas junto. Yo os voy a ayudar a eso. No, Sí, no hace falta sí. ni emborracharse, os lo digo. Que vas a ver. Sofía, con más felicidades, el disco mola mucho. Yo me voy a llevar porque está para Carmona, pero Carmona no está. Cuando venga el tío de vacaciones, pues ya le dais uno vosotros. Venga, vale. Yo me lo llevo a mi casa, que tengo un tocadiscos muy guay. ¿Con qué cerramos? Pues Programa. vamos a cerrar con la canción que cierra el álbum, que es Canción Popular. Perfecto, popularísima. Sofía Comas, venga, tú coge lo tuyo, que creo que es una guitarra, ¿no? Ahora la guitarra. Del ukelele a la guitarra hemos... No, jarana. La jarana Ah, es de un la instrumento jarana, del perdón. son jarocho. Vale. Investigad, que Esto es muy hermoso. Esto luego lo quitáis en edición. No, porque se parece mucho. El ukelele, de hecho, tiene, menos esta, tiene la misma afinación. Entonces, perfecto, no lo quitáis entonces. Eso es. Y ahora nos vamos... Mira, te voy a pedir una cosa. ¿Qué Al hago? final de la canción, digo una palabra, que la voy a decir antes. Vale. La cantamos juntos como si estuviéramos en una cantina y ya lleváramos Venga, 4 sí, mezcalitos. sí, si no te importa el desafío, bebidos yo- a besitos. sí, Me perfecto. encanta el desafine. Venga. Soy tu hombre.
guitarra en un callejón de una ciudad que ya conocías. Yo que pensé que no existiría. Sentí una emoción en una avenida de una carretera que no terminaba. Y yo que creía que ni me amabais, ni yo os amaría. Y he querido dedicaros esta canción popular y que se detenga el mundo que hoy os vengo a cantar y deciros, ay muchachas, no dejemos escapar lo importante de la vida, la hemos venido a gozar. Qué frío esta noche, qué lento este día, qué loco está todo, cuántas melodías tan solo nos quedan. Tan solo nos quedan memorias compartidas. Dejemos los cuentos, las tontas mentiras, aquí os lo digo todo, aunque sepa poco. Aún nos queda la risa, aún nos queda la risa y aún nos queda la vida. Y he querido dedicaros esta canción popular y que se detenga el mundo que hoy os vengo a cantar y deciros, ay muchachas, no dejemos escapar lo importante de la vida, le hemos venido a gozar. Y he querido dedicaros esta canción popular y que se detenga el mundo que hoy os vengo a cantar y deciros, ay muchachas, no dejemos escapar lo importante de la vida. La hemos venido ¿a qué? A gozar. A gozar. No sé qué colabo chunga, pero ha quedado la canción muy bonita. Era solo gozar, pero oye, ¿por qué no? ¿Por Es qué que te no? estaba esperando, me he puesto nervioso. En fin, el programa se ha acabado. Adiós. En un callejón, en una ciudad que ya conocías. Y yo siempre pensé que no existiría. Sentí una emoción